lectura de la palabra de Dios, la cual corresponde a la prédica del día de hoy. Y esa lo podemos ubicar en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 17. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17, nos dice así la palabra de nuestro Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a pasar entonces a invitar a nuestro pastor Pedro Arana para que nos dirija en la predicación. Muy bien. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es muy grato estar con ustedes después de un año, porque estoy recordando que el año pasado no prediqué, pero asistí, ¿no? Así con otros hermanos de la Iglesia de Pueblo Libre. Antes de comenzar, quisiera que volvamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 5. Porque lo que el Señor Jesús dice tiene antecedente, y un antecedente importante en el Antiguo Testamento. Y este es uno de los pasajes que nos hacen entender un poco mejor el pasaje.
Quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La cercó y la despejó de piedras y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Haré que se quede desierta. Nadie la podrá cultivar. Crecerán en ella cardos y espinos. Y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta que él se complace. Esperaba él justicia, y solo hay injusticia. Equidad, y solo hay iniquidad. Oremos. Amado Dios y Padre, en esta mañana de domingo, que recordamos que Jesucristo, tu Hijo, vive a tu diestra y que tú enviaste junto con él tu Espíritu Santo. Te rogamos que ese Espíritu esté obrando tanto en la proclamación de tu palabra, en su meditación, cuanto en que ésta sea acogida por nosotros en nuestra vida. Acompáñanos en este tiempo, bendícenos, te rogamos y haznos bendición. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en una celebración de 33 años y dando gracias a Dios por lo que Él está haciendo, sin duda, aquí en la iglesia y en muchas iglesias en el mundo, porque como vamos a ver, este es un tema del cual se ocupa el pasaje, un poco críptico, ¿no? Porque se habla de la zarza, pero vamos a ver de qué se trata. En la introducción yo estaba pensando, porque les tengo que decir también que ya hacen bastantes semanas y hasta algunos meses que me desperté muy temprano en la madrugada y me vino algo que yo había experimentado cuando estaba ingresando a la universidad, porque en ese tiempo ya predicaba, tendría como unos 17 años, y recuerdo haber estado solo en mi cuarto y de repente vino a mi mente el texto que aparece en Marcos: vengan en pos de mí y yo haré que seáis pescadores de hombres. Así, de un momento a otro. Entonces, yo me quedé pensando, ¿a quién he pescado? Porque si yo estoy siguiendo a Cristo, me dice que va a hacerme pescador de hombres. Y les confieso que no podía pensar en una sola persona con quien yo hubiera conversado del Evangelio. Y entré en una crisis muy severa, muy fuerte, al punto que me fui a buscar
a un pastor muy respetable, don Manuel Garrido Aldama, predicaba en la iglesia Maranata en ese tiempo, lo que era antes uno de los templos más antiguos evangélicos, y fui a buscarlo y le digo la situación, y me dice: el que gana almas es sabio. Ese fue todo su mensaje, no me dijo más. Pero la palabra de Dios sí nos dice un poco más. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? No es el miedo, es la confianza en el Señor, la fe en el Señor. Saber que a pesar de todo, Él nos ama. Bueno, les digo que ahora, 70 años después, me viene algo parecido. Y yo decía: ¿de qué se trata? Y me fui a este pasaje. Ya no fui al de Marcos, y debo confiar que en nuestra experiencia como cristianos, estas instigaciones, por decirlo de alguna manera, a buscar en la palabra de Dios y a querer escuchar la palabra de Dios, no tienen otra fuente más que el Espíritu Santo. Que de pronto ustedes, cualquiera de nosotros, sienta que debe orar, y que debe orar por algo que no sabe, pero que ha venido a la mente y al corazón. ¿A quién se lo adjudicamos? O sea, Dios vive, Dios está obrando, y Dios obra a través de su Espíritu Santo. Bien, pero cuando leemos un pasaje como el que hemos leído, hay la necesidad de hacer ciertas aclaraciones. Yo les confieso que voy a compartir las cosas que han venido aconteciendo en mi lectura, que han pasado varias semanas. Y una de ellas fue que este pasaje sucedió antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay veces tenemos que leer la Biblia acordándonos de ciertas cosas. Este pasaje sucedió antes de su resurrección, antes que Él ascendiera, antes que viniera el Espíritu Santo. Pero si leemos en el capítulo anterior, el capítulo 14, verso 26, miren lo que dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. O sea, somos, como cristianos, una comunidad que ha alcanzado la gracia de Dios no solo en nuestra salvación, sino en el hecho de entender que si somos cristianos es por la gracia de Dios, y que Él en su gracia no solo nos ha dado el milagro de la fe, sino también la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay ciertas cosas que vamos a encontrar en este pasaje que nos van a hacer recordar estas cosas que son tan importantes. Pero, ¿qué lugar ocupa este pasaje en el Evangelio de Juan? Sucede en un día muy particular. Sucede después que el Señor come con sus discípulos. Y antes de la cena, Él les lava los pies. Y ahora sí recuerdan. Y comienza a enseñarles varias cosas. Y cuando termina este capítulo 14, en el cual Él les habla de que les está dando como herencia su paz, mi paz os dejo,
la paz os doy. De repente dice, levántense, vámonos de aquí. ¿Qué pasó? ¿Me estoy centrando bien? Un momento tan íntimo, tan fraterno, donde ya había salido Judas a cumplir el fatal encargo. Levantémonos, vámonos de aquí. Habían escuchado muchas palabras del Señor. Y lo que hay veces uno no se da cuenta es que hacia dónde se dirigen. Nos vamos del aposento alto hacia dónde. Hacia el Monte de los Olivos. Y el pasaje como que nos dijera en alguna forma que están pasando frente a la gran entrada del templo, donde había una zarza esculpida, dorada, símbolo de Israel. Y el Señor como que está pasando y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y como hemos escuchado, para los judíos la vid verdadera, la vid, ¿quién era? Israel. Israel, que fue depositaria de la revelación de Dios. Israel, que fue bendecida por Dios para hacer bendición al mundo. Pero Israel, que se había centrado en sí misma, que había perdido la promesa que Dios le había dado y que había sido desechada por el Señor. Pasaje. Pero la importancia del pasaje está, miren ustedes, en que la vid, la viña, era Israel. Pero ahora, en esta, que es la última de las proclamaciones del Señor, que dice, yo soy, hay 7 de ellas en el Evangelio de Juan, esta es la última. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero ¿qué pudiéramos esperar nosotros que dijera, si Israel había sido, podría haber dicho, la iglesia es la vid verdadera? No, yo soy la vid verdadera. Yo soy el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Israel. Y yo soy la esperanza de este mundo. Entonces Jesucristo se pone en el centro y usa la metáfora, porque esta es una metáfora, una figura de lenguaje que nos lleva al campo agrario. No sé cuántos de ustedes han visitado un viñedo o viñas, especialmente en Ica, ¿no? Es una planta muy especial, porque hay un tronco que no es muy grande y las ramas están metidas. Y todo es la viña. Y yo le había llamado cuando leí esto, dice, esto nos habla de una relación muy particular de Jesús con su iglesia, que solo podría comprenderse en términos místicos. Es decir, una unión mística entre Jesús y su pueblo. Pero estamos hablando de la planta. Y en esa planta las ramas, ¿quiénes son las ramas? ¿Quiénes son las ramas? Los discípulos. Primero se lo estaba diciendo a ellos, ¿no? A los 11 que quedaron ahí. Y nos estaba diciendo a nosotros, sin duda. Pero estos son las ramas. Y se han dado cuenta que ahí
las ramas dependen totalmente de la cepa, de ese tronco principal, porque la relación que tienen es una relación vital, una relación íntima. Es de esa rama que reciben la vida. Y esto es importante tener en cuenta. Juan Calvino hablaba de la relación mística de los creyentes con Cristo. O sea, no del misticismo que otros grupos también cristianos pueden estar hablando, porque el misticismo real es el que parte de que Jesucristo es nuestro mediador. Cristo vive en nosotros por el Espíritu Santo y nosotros vivimos en Él por la fe. Eso decía Calvino. Entonces, cuando está hablando aquí, ya había prometido el Espíritu Santo. Está diciendo que hay una relación muy particular entre los cristianos en forma personal y en forma comunitaria. Una relación tan íntima, tan cercana, que puede usarse el nombre de mística. En términos concretos, pastor, ¿qué me está diciendo? Estoy diciendo aquello que en Hechos escucha Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A quién? A la iglesia, a los creyentes, a los santos, dicen, ¿no? Sin embargo, ¿por qué me persigues? Es lo que le dice Jesús. Esa es la importancia, queridos hermanos, de la iglesia. Y hay veces, tristemente, se desvirtúa, pensando que la iglesia es una organización religiosa más. No. Cristo está unido al destino de su iglesia. Pero dice más. Y mi Padre es el dueño, el labrador, el que cuida todo. Pero ese labrador tiene una tarea que cumplir ahí, según el texto. Estamos con la metáfora, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea del labrador? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo cortará, lo sacará. ¿Quién lo hace? ¿Quién? Lo más importante, el labrador, Dios. Entonces, lo que espera Dios de la rama es que lleve fruto. Y si no lleva fruto, es porque no pertenece a la vid. Y porque no pertenece a la vid, no recibe la savia, la vida. Y sigue diciendo, y todo aquel que lleva fruto, miren lo que hace el labrador, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, lo va a podar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y enseguida añade, ustedes, esos 11, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Si seguimos la metáfora, no está hablando de limpios en términos morales. Por lo menos no acá, en otros términos, en otro pasaje puede ser. Está hablando en términos de la agricultura. Están limpios para poder llevar fruto. Están preparados para eso. Ustedes ya están limpios por la palabra que le he hablado
Dios es el labrador, Dios poda. Y la palabra también es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra de Dios también obra en la vida nuestra, limpiándonos. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Ahora se habla de una permanencia de las ramas con el tronco. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo rogaría que cuando lo lean en su casa el pasaje, miren esa nota de en mí, en mí, en mí. ¿Qué nos está diciendo acá? Si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes no permanecen en mí. Pero si el pámpano que no permanece en mí no puede llevar fruto. El que va a llevar fruto es el que permanece unido a Cristo. Ahora, da que pensar cuando repite la frase, yo soy la vid verdadera. No, dice yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero cuidado, no dice que nada podemos hacer. Lo que dice, nada pueden hacer en cuanto a dar fruto, porque de eso está hablando. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Sí. No, porque no pueden hacer nada, el cristiano no puede hacer nada. No, sí puede hacer muchas cosas. Y de hecho hacemos muchas cosas. Pero no podemos llevar fruto. Y vamos a dejarlo del fruto todavía más para ver qué cosa es más adelante. Y ese es el problema. Ahora, el siguiente texto es el que hace pensar, dice, el que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. Entonces, como buenos calvinistas vamos a ir, ¿y dónde está la seguridad de la salvación? ¿No? Pero no está hablando de eso. Está hablando de que hay ramas que no pertenecen a la vid. Y aquí viene más bien una palabra para hacernos pensar a todos. ¿Cómo es que una persona pertenece a la vid? ¿Cómo es que una persona que pertenece a la vid puede permanecer en la vid? ¿Cuál es el camino? Tiene que dar, ¿qué cosa? Para tener una relación con Cristo. Eso. Nuestra relación con Dios es a través de la fe. Y la fe conoce, la fe confía, la fe confiesa, la fe compromete. No creemos en cualquier cosa, sino creemos lo que la Biblia nos dice sobre Dios y Cristo. Hay un conocimiento, pero eso no basta. Aquí cuando hablamos del sentido místico, hay una confianza también. Ahora, cuando he estado pensando, ¿por qué el Señor viene con un mensaje así, justo después de la cena? ¿Se han dado cuenta de eso? Yo lo sentí, y no sé cómo lo están sintiendo ustedes, que casi esta palabra nos hace autoevaluarnos. ¿Lo sienten así? Nos hace pensar, si yo soy parte de la vid,
soy parte de Cristo y de su iglesia. Si hay una relación personal, lo que Él quiere es que yo dé fruto. ¿Estoy dando fruto? Y eso que todavía no hemos dicho qué cosa es el fruto, ¿eh? Miren acá, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran que se les conceda. Ahora, normalmente, queridos hermanos, hermanas, cuando tenemos textos así, como este en la Biblia, nos encantan, porque ¿quién no quiere tener un cheque en blanco? ¿No? Y sobre todo que me lo he entregado al que le pertenece todo. Pidan todo lo que quieran que se les concederá. Pero si estoy siguiendo bien la lectura, las personas que están escuchando esto, ¿qué piensan que van a pedir? ¿Un auto? ¿Último modelo? ¿Color rojo? Subaru. Algunos lo aplican así, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quiere ver Dios en sus ramas? Entonces, la persona que escucha eso, ¿qué va a pedir? Señor, hazme una rama fructífera. Quiero revisarme y quiero dar fruto. Y aquí viene la enseñanza que habla de que la iglesia no solo es una comunidad mística y de discípulos, sino también teológica. Miren lo que dice el verso 8. Si tienen su Biblia. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Y por qué es importante? Digo yo que es una comunidad teológica. Porque bueno, qué bueno que ustedes están leyendo la Confesión de Fe de Westminster como confesión de fe. Pero todos ustedes, como yo, sabemos cuál es la primera pregunta del catecismo de Westminster, ¿verdad? ¿Cuál es? Yo se lo voy a decir, porque sé que no se acuerdan, ¿no? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es... Ahora presten atención. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así. O sea, el hecho de dar fruto va a ser la comprobación de nuestro discipulado. Entonces sí llegó el momento de preguntarnos, ¿y a qué fruto se está refiriendo? ¿No es cierto? Porque si para el Padre, para el Señor, que nos pone la metáfora de la viña, es tan importante que las ramas lleven fruto, y si esas ramas somos nosotros, que somos discípulos de Cristo, que hemos confesado nuestra fe en Él, y que queremos seguirle, estamos siguiéndole, somos discípulos. Entonces, nos dice que Dios es glorificado en que lleve mucho fruto. Y aquí viene el asunto. Una primera búsqueda de fruto, no la única, pero la primera, tiene que ser en el mismo Evangelio de Juan. Porque hay por lo menos 2 pasajes en que habla de qué cosa es el fruto. Si ustedes van al capítulo 4 de Juan, por favor. Que es el de la mujer samaritana.
Vamos a leer desde el verso 31. Mientras tanto, con ruegos, los discípulos le decían: Rabí, come. Pero él les dijo: para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros: ¿alguien le habrá traído algo de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Cuál era la comida del Señor? Del que lo envió y acabar su obra. ¿Acaso no dicen ustedes: aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo: alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron, otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de su trabajo. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Cuál es el fruto? Yo entiendo que la predicación es una conversación, ¿eh? Una cosa es que me escuchen, y sí, yo les agradezco mucho, pero escuchan y no entienden, no hay fruto. Entonces, según este pasaje, ¿cuál fue el fruto? Los nuevos creyentes. Y el Señor ya había tenido un fruto. ¿Quién fue? La samaritana, porque ese es el pasaje de la samaritana. Y en ese pasaje de la samaritana vemos que ella fue la primera evangelista en Samaria. Venga, va a haber un hombre que me ha hecho todo lo que yo he hecho. Hay un ministerio de la mujer. Y entonces nos preguntamos si es que eso es el fruto. ¿Qué pasaría en Lima si todos los miembros de la iglesia presbiteriana clamáramos al Señor que Él nos haga ramas fructíferas? ¿Cómo serían las congregaciones? Y eso es lo que dice aquel tema. Oren porque eso sea realidad. Pero ese es un crecimiento hacia afuera. Ahora en el capítulo 12 nos habla también de fruto. De Juan, ¿eh? Estoy yéndome a Juan porque el pasaje está en Juan en primer término. Capítulo 12, versos 20. Disculpe, a mí me gusta leer el párrafo entero para que sepamos de qué y a quién les está hablando. Entre los que habían ido a la fiesta para adorar, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Entre ruegos le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les dijo: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado, tenga gloria, tenga honor.
de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué está hablando Jesús? De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De su muerte está anunciando. Es al pie de la cruz donde vamos a ver el fruto. O sea, queremos evangelizar, queremos discipular. Tenemos que llevar a la gente, a las personas, al crucificado y resucitado. ¿Para qué? Para que se conviertan en ramas de la vid, para que sean parte de la iglesia, que para el Señor Jesús es tan importante que la siente como parte de sí misma. Entonces, discipular no termina con predicar. Es una forma de hacerlo. Discipular tiene que ver con una relación personal que se establece con otra persona a quien se le comunica el Evangelio y a quien se cuida para que siga a Jesucristo. La epidemia nos hizo que usáramos los medios digitales, pero eso es como para ayudar en un tiempo terrible a que no se pierda el contacto con la gente. Pero la iglesia que somos nosotros es gente, y Dios ama a la gente, a su pueblo, y nada puede ocupar el lugar del contacto personal. Y vamos a ver cómo acentúa esto el Señor después. Seguimos con acento de una forma impresionante. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿Por qué fue Cristo a la cruz? Por amor. Murió por nosotros por amor. ¿Dónde es que se muestra el amor de Dios? En una forma más radiante, en la cruz. Entonces, sin cruz no hay evangelio. Sin cruz, la resurrección sería ¿qué? Que Él vive, pero ¿qué hizo por nosotros? Cristo murió por los pecadores y resucitó para que seamos justificados. Entonces el pasaje, aquí debo acortar porque sé que están pensando en su almuerzo. Miren cómo cambia la nota aquí el Señor. Así que, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Antes era permanezcan en mí. Ahora permanezcan en mi amor. ¿Cómo se permanece en el amor de Jesucristo? Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es la obediencia. Pero no pensemos en la obediencia que nos lleva a hacer cosas magníficas, impresionantes. Me voy a vivir a otro continente, aprender la lengua, hacer todo eso. Algunos son llamados a eso. Pero el amor comienza
con las cosas sencillas. ¿Cómo qué? Como comunicar el Evangelio a nuestros amigos, como concurrir a los cultos en la expectativa de que Dios está obrando, porque hay una forma de venir al culto como si fuese una clase de universidad. No, aquí está pasando algo, porque Dios está obrando, pero hay otro que está distrayendo, hay otro que quiere que no se crean, hay otro que no quiere que lleguemos a ser ramas, a poner nuestra fe en Jesucristo. Y la iglesia no es club social, la iglesia es lugar de adoración. Y dice más acá en el pasaje, de amor fraterno, que lo vamos a ver en un momentito. Pero aquí es, permanecer en Cristo es obedecerle. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Esta yo creo que es una nota que como iglesia tenemos que conservar. ¿Verdad que el culto es reverente, el culto es serio porque tenemos que dar, pero los cristianos tenemos que compartir alegría? Es decir, un cristiano triste es un triste cristiano. No, el Señor nos ha salvado, debemos estar alegres, compartir la alegría y el gozo del Evangelio. El gozo es nuestra fortaleza. Y el Señor quiere el bienestar, el bien de toda la humanidad. Es una nota alegre el Evangelio. No es para deprimir, ¿verdad que somos pecadores? Sí, pero Él ha venido a salvar a los pecadores. Entonces esa nota de ver que somos malos, que no podemos... Sí, claro que somos malos, pero la gracia de Dios ha vencido nuestro mal y nuestra desgracia. Y el camino que nos ha dado es un camino de paz, de amor, de alegría. De eso se trata. Y acá encuentro yo que comienza como un paréntesis, diría yo, porque estamos hablando ya no solo de la iglesia con corazón místico, de la iglesia discipular, de la iglesia con la mentalidad teológica, de la primera pregunta del catecismo menor, ¿verdad? Es teología. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Y cuál es el fin principal del discípulo? El fin principal es llevar fruto. Y ese fruto es un fruto doble. Son personas que creen, pero hay algo que el Señor está haciendo adentro. En Colosenses, capítulo 5, verso 22, por favor, si alguien lo tiene, ¿me puede ayudar a leerlo? 5, perdón, no Colosenses, Gálatas, que estoy mala, ¿eh? Ya la vejez. Gálatas 5, 22. El fruto, ¿han notado eso que dice? El fruto es amor, no dice los frutos, dice el fruto es amor, y después viene gozo, paz, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿de qué fruto está hablando el Señor? Del fruto del Espíritu, el fruto que es amor.
Y del amor van a salir muchas cosas, como el gozo, la paz y todo lo demás. Pero aquí en el pasaje el Señor lo hace muy claro. El amor es central en la vida y misión de la iglesia. Si amamos a Cristo, tenemos que amar a su iglesia. Si amamos a su iglesia, nos tenemos que amar unos a otros. Si nos amamos unos a otros, vamos a ayudarnos en nuestro crecimiento como cristianos. Entonces el fruto es un fruto hacia afuera, que son nuevos creyentes, y un fruto hacia adentro, que son, a ver cómo lo pongo, es la formación de nuestro carácter, ¿no? El carácter como cristiano, donde prime el amor, donde realmente hay alegría, donde podamos vivir en paz y con todo lo demás. Y cuando ese grupo tiene que saber que eso los va a llevar a que la comunidad cristiana es una comunidad de amor. Si tienen sus Biblias, noten ustedes rápidamente, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo termina el 17? Este es mi mandamiento, para que ustedes que se amen unos a otros. Si el hecho de ser una comunidad mística nos debe llevar a adorar a Dios, el hecho de ser pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, tiene que llevarnos a amarnos unos a otros. Y ese amor va a ayudarnos a vivir como el Señor quiere. Y aquí hay una de las notas más gloriosas que puede haber para un cristiano. Dice, ya no los llamaré siervos, los voy a llamar amigos. Amigos. ¿Por qué? Porque las cosas que oigo de mi Padre se las voy a comunicar a ustedes. Eso se lo dijo a los 11. Los 11 nos han dejado la palabra. Y por eso es importante crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Pero viene la última nota, también teológica. Una de las doctrinas, perdón, una de las doctrinas principales también de la reforma nuestra como iglesia presbiteriana es la elección. Dios elige, y elige de acuerdo a su soberana gracia, no porque haya visto nada de bueno en ninguno de nosotros. Ha sido una elección por su sublime gracia. Y hay veces nos podemos olvidar que nosotros sí debemos hacer una profesión de fe. Y hacemos la profesión máxima de fe cuando nos bautizamos y decimos, pertenezco a Cristo. Es una confesión pública de nuestra fe. Y pienso también que hay un lugar legítimo. No sé si todos los que estamos acá hemos entregado la vida a Cristo. Pero si no lo hemos hecho, esta es una buena hora para hacerlo. Y hay un lugar legítimo para decir, yo quiero seguir a Cristo. Pero lo seguimos porque Él nos llamó primero. Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Y miren lo que dice aquí el verso 16. Y con esto termino, ¿eh? Les aseguro. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto.
y su fruto permanezca. Aumentó algo más. Los frutos que permanecen son los discípulos que perseveran en el Señor. Eso como creyentes. Entonces no queremos solamente gente que levante su mano y pase adelante, no. Tienen que perseverar en la fe. Pero van a perseverar en la fe porque hay otros creyentes que los van a discipular, los van a ayudar. Y porque el Espíritu Santo está obrando en ellos y confirmando que son suyos. Entonces, que eso permanezca, pero que también nuestro carácter permanezca. Que cuando decimos y hablamos, nuestra palabra sea confiable. La verdad, es la verdad. No es que un día decimos la verdad y al otro día no. Porque somos gente de verdad y de la verdad. Y ustedes pueden seguir pensando. Y nuestro carácter debe crecer y desarrollarse. Entonces, siguiendo lo que hemos visto de la viña, es un momento, para mí fue, de autoevaluación. Y puede ser para cada uno de nosotros también, en forma personal, y lo arreglan delante del Señor. Pero como congregación también es un llamado a que como iglesia presbiteriana, junto con las demás, oremos, porque han notado, no está por gusto esto aquí, hermanos, miren. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Señor, trabaja en mi carácter, en mi forma de pensar, que ya no me atraiga la pornografía, que mis glándulas respondan a lo que tú quieres, que tú seas la inspiración para mi vida, que no haya nada que me separe de ti. Y acá está la oración. Dame amor, dame alegría, y que yo pueda no solo hacer alegre, pero hacer la vida más llevadera para otras personas, especialmente para los que viven cerca de mí. Hay una evaluación y una invitación. Levantémonos y vámonos de aquí. ¿Para qué? Para dar fruto, y fruto que permanezca. Que el Señor nos bendiga y nos haga bendición. Amén. 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 Gloria a Dios.